Hola Alberto, ¿cómo estás? Estamos muy felices, muy emocionados de tenerte en un episodio de Invertir Joven. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes, un gusto estar contigo, encantado. Alberto, el otro día estábamos conversando y me encantó la historia que me contaste de cómo comenzaste a emprender, de un poco tu historia antes de emprender y me encantaría que la puedas compartir también con todas las personas de la audiencia. Cuéntanos un poco de los inicios que tú tuviste, cómo fue tu vida antes de emprender y de ahí vamos a llegar ya al momento de cuál fue el punto de quiebre y cómo decides emprender, ¿no? Bueno, encantado, Cristian. Mira, yo estudié economía en la Universidad Católica acá en Lima y terminé mi carrera a los 22 años. En esa época era una época muy difícil económicamente para el Perú. Teníamos una recesión muy fuerte, una inflación, pucha, de casi en algunos momentos de 30% mensual, o sea, algo parecido a lo que tiene Venezuela hoy día. Y además teníamos terrorismo, ¿no? O sea, bombas de sendero luminoso todos los días, apagones, era una situación muy complicada. Pero bueno, se terminó la universidad y conseguí trabajo en una casa de bolsa, como analista de inversiones en una casa de bolsa, analista junior, obviamente. Y trabajé ahí cerca de 3 años, ¿no? 3.5 años. Y luego ya a los 26, 27 años, me fui a estudiar a los 27 años me fui a estudiar una maestría, un MBA a la Universidad de Nueva York, al Stern School of Business de la Universidad de Nueva York. En esa época no se iba tanta gente, pero yo había tenido una ventaja, ¿no? Que en mis últimos años, cuando estudiaba en la universidad, estudiaba part-time y el otro part-time yo trabajaba en periodismo económico. Andaba con mi grabadora, así como como tú ves ahí en los medios, sale un personaje público y todas las personas están ahí con su grabadora. Así trabajaba yo, ¿no? Iba con mi grabadora, entrevistaba a la gente, entrevistaba a los gerentes de inversiones, ¿no? Las casas de bolsa, y luego regresaba al periódico y escribía mis notas en máquina de escribir, ¿no? Es el año 91, 92, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención sobre el mercado de valores, ¿no? Los mercados financieros, ¿no? Lo que pasaba en Estados Unidos, cómo empezaba a crecer el Perú en el año 93, 94, y eso me impulsó, y veía cómo todas estas personas que les iba bien, ¿no? Y que tenían, entre comillas, éxito, la mayoría había estudiado en universidades buenas en Estados Unidos, su MBA, ¿no? Entonces, eso captó mi atención, y yo hablaba bien inglés, porque había estudiado en el colegio inglés, entonces tenía eso en la cabeza, y bueno, me dediqué a estudiar para el famoso GMAT, que es el examen que toman todos los que quieren postular al MBA. Salí muy bien en el GMAT y eso me dio mucho incentivo, mucha satisfacción, mucha motivación es la palabra. Y postulé a 5 universidades top, ingresé a 4 de las 5. Y como yo quería trabajar en Wall Street, o sea, me recomendaron que me vaya a NYU de todas maneras y acepté la oferta de NYU y me fui ahí a estudiar el full-time MBA. Estudié entre el año 98 y 2000. Tenía 27 años, de los 29 años. Me endeudé, ¿no? Mi padre me ayudó, me acuerdo, con un 20% de lo que salió, que en esa época costaba $100,000, creo que ahora cuesta como 200. Eh, y me prestaron, los bancos allá los fondos te prestaban, hasta ahora te deben prestar, ¿no? Te prestan plata. Fui teacher's assistant el último año, que también te pagaban. Hice mi internship en la mesa de cambios del Citibank, allá en Manhattan, en la 53 con Lexington, o sea, una súper experiencia. También me pagaron, ¿no? Entonces estaba con las justas, literalmente tenía un presupuesto bajísimo y me acuerdo que comía pues McDonald's, Wendy's y cenaba esas cositas que compras en el supermercado, como el que lo metes al frigider y de ahí lo metes a la- al microondas y eso comía en la noche, ¿no? De verdad que era bien austero, eh, porque andaba con un presupuesto pues recontra ajustado, ¿no? Pero me fue bien porque estudié, aprendí mucho, tuve muy buenos profesores y además hice muy buenas migas con mis compañeros que eran de diversos países del mundo. No cometí el error que cometen muchos latinos que se juntan solo con los latinos, ¿no? Los latinos son mis patas. Es más, acabo de llegar de vacaciones y me he juntado con ellos después de muchos años a tomar unos tequilas ahí en México.
Pero también me hice muy amigo de los gringos, ¿no? De los americanos, que son muy buena onda, es otra cultura, pero gente muy amable, ¿no? Que también he ido pues a verlos a Nueva York, también se han juntado conmigo. Y eso me ayudó mucho porque aprendí, Cristian, y esto es bien importante, ahora las cosas han cambiado después de tanto tiempo, ¿no? Pero aprendí mucho a ser más sociable, el network, ¿no? Cuando yo me fui a Estados Unidos, yo tenía 26, 27 años, y el network puede ser una, entre comillas, gringada, ¿no? El network, ¿qué network? Tú decías tú acá en Perú, pues, ¿no? Acá de los patas nomás. El peruano es mucho menos vendedor que el anglosajón en general, ¿no? Y en esa época más aún, ¿no? Entonces, me ayudó mucho a ser un mucho mejor vendedor, una persona que buscaba más el network, las relaciones, ¿no? Y más lo que yo ya sabía un poco de finanzas, lo afiné más y obviamente la universidad te apalanca para conseguir trabajo en los bancos de inversión más grandes del mundo que van a hacer su recruiting a NYU. Yo pasé un montón de entrevistas también, no me fue fácil, o sea, en varias me dijeron que no y al final conseguí dos ofertas de trabajo muy buenas, ¿no? Me acuerdo una en Bear Stearns, que era un super banco en esa época que se fue a la quiebra en la crisis, y la otra en Swiss Re Capital Markets, bueno, más Citibank, donde yo trabajaba, ¿no? Pero yo quería hacer equities, ¿no? Y la oferta del Citi era en FX, ¿no? Entonces me fui a lo que es Swiss Re, que tenían un banco de inversión muy bueno, y ahí estuve trabajando como 5 o 6 años en todo lo que es Emerging Markets, Institutional, Equity Sales, ¿no? O sea, en cristiano, ¿yo qué hacía? Llegaba todos los días a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana al trabajo, hablaba con mis analistas de Hong Kong, de Londres, qué es lo que estaba pasando en esos países, ¿no? Cómo influenciaban esas variables que estaban cambiando los fundamentos de los... Nosotros vendíamos bancos, ¿no? De los bancos que cotizaban en bolsa, los bancos de Taiwán, los bancos de Malasia, los bancos de Tailandia, Corea, India, ¿no? Brasil, Europa del Este en esa época. Y con eso yo hacía un pequeño resumen y comenzaba a llamar a los fund managers de los fondos más grandes del mundo en Estados Unidos, ¿no? Teníamos como 60 personas en mi lista, ¿no? Y ahí comenzaba a interactuar con ellos, ¿no? Ellos dejaba mensaje, hablaba con ellos, les mandaba correos, ellos me respondían, qué sé yo, ¿no? Y hacíamos la relación enviándoles información, contactándolos con mis analistas, si querían bancos de Asia con la gente de Hong Kong, si querían bancos de América Latina con mis analistas en Nueva York, si querían bancos de Europa del Este o del Medio Oriente con mis analistas en Londres. Yo era como el enlace entre todos, ¿no? Y me preguntaban, yo tenía que estar al tanto. Y eso me ayudó mucho porque aprendí mucho de mis analistas, o sea, mis analistas que también eran todos rankeados y unos capos, sabían mucho más que yo y yo pues siempre participaba en las reuniones y escuchaba nomás, ¿no? Escuchaba lo que decían, cómo interactuaban con el cliente, que también pues eran los fund managers que habían estudiado en las mejores universidades del mundo. Y yo aprendí muchísimo de fundamentos que creo que aprendí más que en la universidad todavía, de escuchar a esta gente interactuar y debatir, ¿no? Debatir. Tú sabes que en el mercado se debate mucho qué es más caro, qué es barato. Las finanzas es una ciencia muy interesante donde todo es relativo, ¿no? Y eso me sirvió de mucho para darme cuenta de que este negocio de lo que le llaman los gringos inversiones, ¿no? Global Sales and Trading, es un negocio de análisis, es un negocio de flujo de información y es un negocio de atención al cliente, ¿no? O sea, hay que atender bien al cliente dándole información, pero también dándole análisis, ¿no? Y cuando yo estuve ahí trabajando mucho tiempo, yo siempre quería regresarme al Perú, ese fue mi objetivo. Yo pensé quedarme 2 años y regresar, pero pagué mi deuda y me pagaba muy bien, me promovieron, entonces viajaba por todo el mundo porque me enviaban a conocer los bancos en estos países, entonces viajaba pues por el Asia, por Europa, por todos lados, y el banco pagaba, entonces yo feliz pues viajaba a aprender y además me quedaba unos días de vacaciones también, ¿no? Entonces fue una experiencia muy buena, donde aprendí muchísimo, la verdad, pero me di cuenta de algo, pues, ¿no? Yo decía, oye, todo el esfuerzo que hacemos nosotros en este banco para que nos den negocio, porque nos pagaban mediante trades, pues, ¿no? La comisión. Y teníamos a los bancos grandes compitiendo con nosotros, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch, que hacían lo mismo que nosotros, ¿no? Hasta hablaban con los clientes, tenían los analistas, hacían tours con los clientes para visitar a los bancos, ¿no? Entonces, todos hacemos mucho esfuerzo por competir por el negocio, ¿no? Y acá en el Perú,
yo pues decía, estos patas no hacen nada. Las casas de bolsa no brindan ningún servicio, ¿no? No tienen research para empezar, ¿no? O sea, no hacen nada de lo que hacemos nosotros y se llevan sus comisiones y les va bien, ¿no? Entonces yo ahí dije, si yo que he venido a Nueva York sin conocer absolutamente a nadie, me está yendo súper bien y ahora tengo una súper tecnología, o sea, un súper know-how y soy mejor vendedor que antes, pucha, si me voy al Perú, donde tampoco era súper conocido, pero era mi país, o sea, tenía relaciones, con el background que tengo ahora, dije yo, y con el know-how, puedo ir al Perú y armar una casa de bolsa y competir con las casas de bolsa que están ahí, que en general le brindan un servicio pobre al cliente, ¿no? Y ahí fue cuando comenzó a nacer la idea de emprender, ¿no? Y creo que tú de ahí me quieres hacer otra pregunta, así que ahí dejo el background. Sí, no, es que mucha gente conoce tu etapa actual como dueño de una de las casas de bolsa más grande en el país, pero yo creo que poca gente conoce tu historia como primero trabajador, habiendo estudiado luego, y esa era la parte que quería que todo el mundo conecte, ¿no? Porque es como la parte de la historia que tal vez está lejana o no está al alcance de todos. Es que es cierto, Cristian, en realidad yo creo que en la vida cada paso que das te lleva a otra cosa, ¿no? O sea, cada uno forja su futuro y lo que me llevó al emprendimiento en realidad no fue de suerte, ¿no? Sino que fue toda una etapa formativa, ¿no? O sea, es más, cuando yo cuando yo terminé de estudiar en Estados Unidos, yo quería trabajar en un banco grande y luego regresar al Perú y trabajar y seguir trabajando en un banco grande, probablemente, ¿no? O sea, yo no, cuando era muchacho, no pensaba en emprender, ¿no? Acuérdate que el mundo ha cambiado también, ¿no? Mi papá, por ejemplo, que ya tiene 82 años, su generación no era de emprender, ¿no? Sino era más bien de estar con un trabajo, entre comillas, seguro, que te paguen bien, ¿no? Entonces mi generación comenzamos a emprender, ¿no? Pero no tan agresivamente como ahora que la gente joven tiene mucho más herramientas, tiene mucho más exposición, y hay hasta maestrías de emprendimiento, ¿no? Entonces, todo eso fue ocurriendo poco a poco y ahí es donde se me ocurre emprender, ¿no? Es un proceso interesante por el cual pasé, ¿no? O sea, no todo nos pasa igual, pues. Y justo esa pregunta iba, ¿no? ¿Cómo comenzaste a emprender? Porque yo conozco un poco tu historia. ¿Cómo tomas esa decisión de emprender justamente cuando había inestabilidad política, cuando venías de un país como Estados Unidos que es súper estable, por lo más en ese momento estaba estable, a Perú, ¿no? Sí, entonces, como te venía diciendo, yo veía pues todo lo que hacíamos nosotros, ¿no? Que era una chamba bien brava, ¿no? Y en esa época, ¿no? Entre el año 2000 y el año 2006, justamente en el Perú hubo un boom económico, ¿no? Porque el precio del cobre comenzó a subir y la pobreza era alta en el Perú, entonces el gobierno de Toledo abrió la economía otra vez, ¿no? Y porque los últimos años del gobierno de Fujimori fueron años muy problemas políticos, etcétera, y la inversión comenzó a entrar al país, ¿no? Entonces yo, que había trabajado en temas de bolsa antes, y tenía mis amigos eran brokers de bolsa, lo que ganaba en Estados Unidos, ¿no es cierto? Pagué mi deuda y lo invertí acá en el Perú y justo me agarró de suerte, ¿no? No te voy a decir yo que soy un visionario, ¿no? De suerte pues invertí y el mercado peruano estaba en un apogeo total. Entonces, yo ganaba bien más la apreciación que hubo en el precio de los activos peruanos me hizo pues incrementar mi patrimonio de manera importante, ¿no? Y yo estaba muy contento, pues, ¿no? Pero yo al hacer eso y al interactuar con mis colegas peruanos, los cuales eran mis amigos, yo reforcé lo que te estoy diciendo, ¿no? Que el servicio que me daban era prácticamente nulo, ¿no? O sea, me atendían bien porque son mis patas, pero no me enviaban información, no me mandaban un daily comment, no me mandaban análisis, ¿no? Y yo dije, bueno, acá hay una oportunidad, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hay que buscar siempre cuando uno emprende, ¿no? La oportunidad, ¿no? ¿Qué cosa no hay acá que hay en otros lados, ¿no? Hay, por supuesto, los inventores, pero yo no me voy a jactar de ser inventor jamás. Yo simplemente veo una oportunidad, lo que hacen bien en otro lado, lo puedo hacer acá, ¿no? En el Perú, ¿no? Y ahí surgió la idea, ¿no? Y a la misma vez iba avanzando mi carrera en Estados Unidos,
ya tenía más de 6 años ahí trabajando, con lo cual ya mis visas H, que son las visas temporales, ya estaban venciendo y tenían que, ya para que yo siga trabajando ahí, me estaban ya tramitando la famosa Green Card, ¿no? Entonces yo dije que sí, pues no, estaban trabajando con la Green Card, yo estaba trabajando ahí bien con la visa temporal y me iba bien, pero en el año 2006 yo ya quería regresarme, la verdad, ¿no? Y por un tema personal también quería hacer vida acá en el Perú, ¿no? Y bueno, dije, bueno, voy al Perú y todavía no estaba tan decidido, Cristian, de hacer mi emprendimiento, lo tenía ahí en la mente, pero vine acá al Perú, renuncié a mi trabajo, escucha, mi jefe me dijo que estaba loco, mi papá, mis familiares me dijeron que estaba loco, ¿cómo me iba a regresar al Perú? ¿No? En el año 2006 ganó Alan García las elecciones y ese mismo Alan García había quebrado al país cuando yo era estudiante, ¿no? Entonces, pero bueno, me vine para acá, conseguí un trabajo, un muy buen puesto en la bolsa de valores, que en realidad no era lo que yo quería hacer, porque yo quería seguir trabajando en las mesas de negociación, pero en el Perú no habían pues muchas mesas de negociación, ¿no? Y yo ganaba bien, entonces no podían, digamos, era muy caro, ¿no? Pero ahí fue cuando ya decidí hacer el emprendimiento. Cuando entré a la bolsa, que era el número 3 de la bolsa probablemente, comencé a retomar mis relaciones con el mercado, ¿no? Y hicimos algunos proyectos interesantes, y entre ellos Bursen, que es la escuela de negocios de la bolsa, lo hicimos cuando yo era el gerente a cargo, y ahí confirmé lo que yo venía pensando, ¿no? Oye, acá hay una gran oportunidad. Y ya me había vuelto a meter al network peruano, ¿no? De las casas de bolsa y todo el tema. Y hice un par de años de trabajo ahí en la bolsa y ahí sí ya dije, el último año ya estaba decidido, ya, voy a hacerlo. Y comencé a buscar socios porque no quería hacerlo solo, ¿no? Siempre he pensado que la clave en un emprendimiento, en mi opinión, en esa época, y lo confirmo ahora, es lo que te lo dije yo cuando conversamos, es al principio sobrevivir, ¿no? Sobrevivir. Porque el 80% de los emprendimientos fracasan, ¿no? Pues no es fácil emprender, ¿no? Y yo no quería ser uno de los fracasos. Entonces busqué buenos socios, conseguí 2 socios muy buenos, ¿no? Justamente uno de mis socios era experto en capital markets y el otro tenía un expertise en lo que es banca privada, o sea, tenía muchos clientes, ¿no? Y yo sabía un poco de los dos. Entonces dije, con estos dos hacemos un buen mix, ¿no? O sea, entre los tres hacemos un buen mix, ¿no? Porque también me había dado cuenta que las casas de bolsa peruanas no hacían capital markets, ¿no? Y una casa de bolsa que no hace capital markets no gana dinero, pues. Entonces dije, estos patas no la ven, no hacen research, no hacen capital markets y atienden más o menos a sus clientes, por no decir los atienden mal, hay una gran oportunidad, ¿no? Y ahí fue que ya tomamos la oportunidad, los tres renunciamos a nuestros trabajos, también contra los consejos de todo el mundo, que nos dijeron que nos iba a ir mal, pues porque ¿cómo le vamos a ganar a los bancos? ¿No? O sea, en el Perú, el 83% del sistema financiero peruano es controlado por los bancos comerciales, ¿no? Que es una realidad en América Latina también, ¿no? Y las casas de bolsa independientes eran muy chiquitas, ¿no? Entonces nosotros igual pensamos que era una gran oportunidad y nos lanzamos, pues, ¿no? Y empezamos nuestro trámite con la superintendencia y en 6 meses lanzamos la casa de bolsa. Me acuerdo que éramos los 3 socios, más 4 personas más, y justo nos agarró en septiembre del 2008, cuando empezamos, que nos agarró en plena crisis financiera internacional. Entonces, estábamos ahí preocupados, ¿no? Pero nos fue bien, ¿no? Nos fue bien. Esa básicamente es la historia del emprendimiento, ¿no? Genial, Alberto. Y cuéntanos un poco acerca de los momentos más difíciles que tuviste, puede ser como emprendedor o puede ser en tu carrera. ¿Tuviste algún momento difícil que pensaste en rendirte o en dejarlo o te sentiste que habías fracasado y cómo pudiste superarlo? Sí, es una buena pregunta. Mira, uno de los momentos más difíciles que tuve fue cuando estaba estudiando en el MBA y tenía que conseguir trabajo. El MBA es una experiencia para mí muy buena, ¿no? Que yo la recomiendo a todos los que puedan hacerlo. Porque primero vas a estudiar a un sitio con la gente más calificada del mundo, ¿no? Israelíes, rusos, noruegos, coreanos, españoles, americanos, obviamente, latinoamericanos.
indios, japoneses, o sea, gente de diferentes países, diferentes culturas y diferentes backgrounds también. Hay de todo, ¿no? No todos son economistas, para nada, hay de todo, ¿no? Entonces, uno aprende mucho, ¿no? Pero además, el MBA, la escuela de negocios, ¿no es cierto? Su objetivo es formar un buen alumno y colocarlo en el mercado. Porque lo que ellos quieren es que tanto los alumnos como las firmas que contratan alumnos voten, ¿no? En los rankings por la universidad y la universidad sube en los rankings. Cuando la universidad sube en los rankings, se benefician mucho, ¿no? Entonces, ellos no solamente les importa dar una buena educación, que sí les importa, obviamente, que es formar al estudiante, sino les importa colocar al estudiante. A diferencia, por ejemplo, de las universidades peruanas. A mí, cuando yo acabé en la Católica, nadie hizo ningún. La universidad hizo cero esfuerzos por colocar. No sé cómo será ahora, pero cero esfuerzo. No, allá no. ¿No? Allá en NYU había un equipo de gente que estaba atrás de ti. ¿No? Has hecho esto, has hecho lo otro. ¿No? Y ellos van colocando a sus alumnos a medida de que, o sea, durante el MBA estudias y también haces un montón de actividades para conseguir trabajo, ¿no? Y es un estrés, pues, porque la carga de trabajo es fuerte y además tienes que estar buscando trabajo, pues, ¿no? Y como te dije yo al principio, los gringos son muy vendedores, pues, y yo no era vendedor, pues los peruanos, no solamente yo, a los latinos éramos más chupados, ¿no? Y no puede ser chupado, pues. Entonces te van entrenando, ¿no? Te van entrenando cómo hacer tu network, cómo buscar, cómo entrevistarte, técnicas, muchas cosas interesantes. Y la gente va consiguiendo trabajo y en la escuela todo el mundo habla de lo mismo, conseguir trabajo, ¿no? Y tú te vas quedando, te sientes mal, pues, ¿no? El estrés comienza a consumirte. Aparte yo tenía una deuda inmensa, ¿no? Porque yo me estaba graduando con una deuda de $80,000, $70,000, ¿no? Entonces yo quería quedarme a trabajar en Estados Unidos, principalmente por mi currículum, para aprender y para pagar mi deuda, ¿no? O sea, no conseguir trabajo era un fracaso. Y tenía que conseguir porque si no, mi visa vencía pronto y no podía estar ahí pues de turista, ¿no? Entonces, mira, mi currículum era bueno, me llamaron de los mejores bancos y no conseguía chamba. Ya estábamos, me acuerdo, la graduación era la segunda semana de mayo, por ahí, y estábamos 15 de abril y ya tenían chamba pues el 80% de las personas y yo no tenía, ¿no? Y algunos amigos tampoco, pero ahí hacíamos espíritu de cuervo, pero conseguía uno y nos alegramos por él, pero en el fondo también nos apenábamos por nosotros, ¿no? Claro. Entonces tú decías, ahora qué voy a hacer, ¿no? Y te sentías mal, pues, porque te choteaban, o sea, tú llamabas por teléfono, oye, me dieron la entrevista, me dieron el trabajo, no te hemos dado. Y varios amigos míos no pudieron con el estrés y renunciaron y se vinieron al Perú. Yo dije, no, yo me tengo que quedar, me tengo que quedar. Y conseguí finalmente hacia el final un muy buen trabajo. Pues las ofertas que te dije, ¿no? Casi la última semana, ¿no? En las mesas de mercados emergentes de estos bancos grandes. eh, y lo conseguí porque amigos míos que habían estudiado conmigo en la maestría, y yo les enseñaba contabilidad, me acuerdo, economía, porque ellos no sabían al principio, y eran mis patas, ellos ya habían conseguido y me recomendaban a mí, pasé las entrevistas, todo, y logré conseguir el trabajo, ¿no? Ese fue un momento bien difícil, ¿eh? Bien difícil porque hay muchos que renunciaron, o sea, ya tiraron la toalla, ¿no? Porque el estrés es fuerte, ¿no? Ese fue un momento muy difícil. Otro momento muy difícil fue en septiembre 11, ¿no? Yo estuve ahí muy cerca cuando fue el atentado a las Torres Gemelas, ¿no? Y, o sea, cuando pasó, yo estaba en la mesa de trading, ¿no? O sea, cuando ocurrió, y yo vi en los monitores cómo se incendiaba la torre y cómo nos evacuaron a todos. Yo salí y estábamos, o sea, no estábamos a una cuadra, pero no estábamos tan lejos tampoco. Y sí fue una situación bien complicada porque no sabías a dónde ir. Obviamente nosotros nos fuimos corriendo todos hacia el norte, que era donde vivía yo, mi departamento, ahí en Manhattan, pero nunca habíamos visto una cosa así, ¿no? Y me acuerdo durante los siguientes días, después del atentado, yo andaba con mi pasaporte en el bolsillo, ¿no? Yo nunca andaba con pasaporte peruano en el bolsillo. Pero como yo tengo una pinta media, pues, Medio Oriente, dije, y había mucho odio hacia el Medio Oriente, ¿no? Yo dije, esto, no vayan a querer hacer algo pensando que yo soy, pues, palestino o, Claro. qué sé yo, ¿no? O iraquí, ¿no? Y yo andaba con mi pasaporte, cualquier cosa sacaba mi pasaporte y decía,
por si acaso yo soy latino, ¿no? Con los latinos no había problema, ¿no? Fue una situación también difícil, ¿no? Todo lo que pasó ahí. Yo por primera vez en mi vida vi a los americanos vulnerables, ¿eh? Los americanos son muy confiados, un país muy confiado en sí mismo, ¿no? Y por primera vez los sentí vulnerables porque habían matado como a 3.500 personas en Nueva York, ¿no? Ese fue un momento también muy difícil, ¿no? ¿Y cómo pudiste sobreponerte a estas situaciones? O sea, por ejemplo, hay muchas personas que pueden estar, por ejemplo, estudiando en el colegio, en la universidad, una maestría, cualquier momento difícil o tal vez que no les está yendo bien el trabajo, no tienen trabajo, su emprendimiento no les va bien. ¿Cómo tú te sobrepusiste a estas situaciones y qué consejo les das? Mira, yo creo de que lo más importante en la vida es, uno, tener confianza en ti mismo y dos, ser perseverante, ¿no? Obviamente saber qué sabes y qué no sabes, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta la música, pero yo canto horrible, pues entonces no voy a lanzarme de cantante profesional porque por más confianza en mí mismo que tenga y por más persistente que sea, me va a ir mal, ¿no? Entonces, pero si uno más o menos sabe algo bien, ¿no? Y cree en sí mismo, ¿no? Yo creo que hay que perseverar, ¿no? Y yo, como te conté, ¿no? En el primer caso, yo estaba bien preparado, ¿no? Las personas que conseguían trabajo antes que yo eran gente muy calificada, pero yo también estaba en la pelea, yo decía, yo también lo puedo hacer, ¿no? Entonces, yo perseveré y lo conseguí, ¿no? E igual ya después, con Calpa, cuando emprendimos Calpa, también hemos tenido momentos difíciles, ¿no? Pero nosotros siempre hemos actuado con honestidad, con transparencia, con buena onda, y como somos buenos en nuestro trabajo, siempre hemos pensado de esa manera, ¿no? En que el bien siempre triunfa, ¿no? Y si trabajas, digamos, eficientemente como negocio, te va a ir bien, ¿no? Entonces, eso es lo que yo aconsejo en realidad a la gente en general, ¿no? O sea, hay que ser honesto, hay que ser buena onda, hay que ser amable, hay que trabajar duro, ¿no? Y nos va a ir bien en general, ¿no? Yo creo en el crecimiento sostenido de largo plazo, ¿no? No el crecimiento sostenido de 3 días, ¿no? Yo no busco, por ejemplo, ganar a los clientes, a este le puedo ganar un poquito más porque le cobro un poco más de comisión y no se va a dar cuenta. No me interesa ganarle un poquito más en el corto plazo, ¿no? Porque ese cliente, si yo lo trato bien, va a estar conmigo toda la vida y me va a recomendar clientes, ¿no? Pero yo busco ganar por volumen, ¿no? No tanto por la tasa, obviamente tengo una tasa de mercado, ¿no? Una comisión. Pero hay mucha gente que se va al corto plazo, ¿no? Y eso es lo que yo critico, ¿no? Tener una visión a largo plazo creo que es clave para cualquier negocio en realidad. Clave, Y no sí, solo negocio, ¿ah? Para la vida en general. Yo te cuento algo. Yo cuando era muchacho, cuando tenía 23 años y acabé la universidad, conseguí, como te conté, un trabajo en una casa de bolsa, ¿no? Una casa de bolsa buena, ¿no? Y mi jefe, pucha, me enseñó muchas cosas. Yo trabajaba hasta tarde, ¿no? A 11 de la noche, no había aire acondicionado, no estaba en planilla, ¿no? Estaba por recibo, no tenía derechos laborales, ¿no? Pero yo nunca me sentía explotado, ¿ves? Una persona podría decir cómo me explotan, podría agarrarle bronca a su jefe, ¿no? Pero yo no. Mi mentalidad era, yo estoy aprendiendo, estoy agradecido porque estoy aprendiendo, me están enseñando. ¿Qué importa no tener derechos laborales? Porque en el largo plazo, lo que más vale no es lo que diga la ley, sino lo que más vale es lo que las compañías demanden por ti, ¿no? Si tú eres capo, no necesitas que te proteja el Estado. Te van a llamar, te van a pagar más porque tú le creas valor a tu empleador, a tu empresa, qué sé yo, ¿no? Y mira, con esa mentalidad positiva que siempre he tenido, todos mis jefes son mis clientes, mueven su plata conmigo, me recomiendan, somos amigos y yo lo estoy agradecido. Entonces, es una cuestión de actitud y de pensar en el largo plazo. Saber cuándo pelearte y cuándo no, ¿no? A veces sí hay que hacerlo, pero en general yo creo que ese es el consejo que yo más doy, ¿no? Pensar en el largo plazo y con una buena actitud. buenísimo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que bien, hay una frase de Warren Buffett que dice, ¿no? Pues te tardas 20 años en construir tu reputación y 5 minutos en destruirla si es que no sabes cuidarla, ¿no? Totalmente. Entonces, alineado con eso. Y nada, Alberto, para no hacer mucho más largo este episodio que está súper interesante, hay 5 preguntas finales que me gustaría hacerte. Son preguntas cortas y la primera de esas es, ¿cuál o qué harías
con solo $100? ¿Cuál sería tu compra más recomendada con $100? No me refiero necesariamente a bolsas, sino en general, con $100. Dólares. Bueno, claro, ¿qué haría yo? ¿No? Yo tengo 50 años, ¿no? Depende porque, de qué edad tengas, ¿no? ¿Qué cosas quieres hacer, ¿no? Pero en mi caso, que me ha ido bien, ¿qué haría yo con $100? Mira, compraría más acciones de Calpasap, porque yo tengo el 40%. Compraría más acciones porque confío en que creo que es de la mejor inversión que he hecho. Nos va muy bien y nos va a ir mejor en el futuro. Y creo que desde un punto de vista de retorno a rentabilidad, es la mejor alternativa para mí, ¿no? Y yo lo manejo. Claro, Así que eso es lo que haría. está perfecto. Segunda pregunta. ¿Cuál es el libro que más veces has regalado o que más sugieres comprar? Ahí está, buena pregunta. Ahí te va a gustar esta, te lo recomiendo. ¿Ah? Espérate, se llama, hay un montón de libros que he leído ya, pero para tu audiencia y para ti también, ¿ah? Porque es un libro financiero, pero es una novela financiera. Entonces, te lo lees en 2 días. O sea, yo lo leí así en la playa, mi mujer me gritaba que vaya a hacer algo y yo leyendo así como un adicto. Es un libro que cuenta la historia de la quiebra de Merrill Lynch en el año 2008. Merrill Lynch era uno de los bancos de inversión más grandes del mundo y fue comprado por Bank of America, porque estaban prácticamente en la quiebra, ¿no? Ujú. La historia la narran no la narran, o sea, hacen una novela basada en la historia, pero es una novela, ¿no? Pero es una novela pues muy buena porque te habla temas de novela y temas financieros, ¿no? Que es Crash of the Titans, se llama Crash of the Titans, The Fall of Merrill Lynch. Lo Muy voy a bueno. apuntar. Te lo recomiendo, Cristian. ¿Eh? Lo vas a leer, te vas a acordar de mí. Buenísimo. O sea, no tiene pierde. Ese te lo recomiendo a ti y a todas las personas que quieren aprender sobre las crisis financieras, quieren aprender sobre qué pasó con Merrill Lynch, una operación de finanzas corporativas donde Bank of America compró Merrill Lynch, los egos de los CEOs, cómo se mueve Wall Street. Pucha, muy bueno. Ese libro te lo recomiendo. Genial. Bueno, ya lo apunté y ahí lo Vamos, vas compraré y a te ver, ¿eh? contaré. Te contaré qué tal. Te va a gustar, muy bueno, muy. Perfecto. La siguiente pregunta que tengo es una frase que te guste mucho, una frase que venga a tu mente seguido. Más vale lento pero sostenido que rápido y fugaz. Ahí está. Aplica todo en la vida, Sí, aplica muchas cosas. no Es- solo para las finanzas. Así es. Y la última pregunta, bueno, la penúltima pregunta que tengo es, esta es una pregunta más profunda, es, ¿cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Mira, me gustaría ser recordado como una persona honesta, una persona amable y una persona que eh, siempre buscó lo mejor para todos en general, pues, ¿no? Lo que se llama en finanzas, que siempre buscó crear valor para sí mismo, por supuesto, para mi familia, ¿no? Mis amigos, ¿no? Para mi barrio, ¿no? Para mi ciudad, para mi país, ¿no? Eh, yo siempre me enfoco en eso, ¿no? Una de las razones por las cuales regresé al Perú, la primera es porque me gusta vivir acá, no voy a ser falso, ni ser un falso romántico, a mí me gusta vivir acá y no me arrepiento de haber venido con todos los problemas que hay, ¿no? Pero también porque siempre he pensado de que quería estar cerca de mi familia, a mis padres, ¿no? Y en buena hora, ahora mis padres son mayores, y me gusta siempre ir a visitarlos, estar con ellos, cuando tienen un problema estoy ahí, ¿no? Y eso es importante. Y número dos, por el país, ¿no? O sea, siempre he dicho, ¿no? Yo en Estados Unidos pagaba un montón de dinero en impuestos, ¿no? Bueno, había que pagarlo, ¿no? Pero acá en el Perú pago también un montón de dinero en impuestos y sé que una parte no llega a donde debería, pero una parte va a llegar. Y creo que en el Perú necesitamos que más gente pague impuestos y se cree más valor, porque necesitamos sacar a la gente de la pobreza, necesitamos que la gente viva mejor, ¿no? Entonces, siempre he dicho, pues, Cristian, que si nosotros los peruanos, que tenemos cierto nivel de educación, te incluyo, por supuesto, y cierto nivel de know-how, no contribuimos al desarrollo de nuestro país,
¿quién lo va a hacer? Pues no van a hacer los brasileros, ¿no? Ni los coreanos. Tenemos que hacer nosotros, ¿no? Entonces, yo sí, a pesar de que soy un vil capitalista, creo de que tengo un deber, ¿no? Y el que cree diferente lo respeto, ¿no? Pero yo creo que tengo un deber, no sé si moral, ¿no? Pero de venir a mi país y contribuir, ¿no? Y por eso yo hago un montón de cosas que nunca publicito, porque uno debe hacer las cosas en silencio, creo yo, si son para ayudar, pero participo activamente en muchas cosas, en temas de ser profesor, ¿no? Escribir cosas, ¿no? Tengo una envidia sana por ti porque has escrito tu libro, yo no encuentro el tiempo, pero algún día lo tengo que encontrar, ahí me está sirviendo de ejemplo y te felicito. Aparte veo que tus Gracias. libros son los más vendidos, así que tengo que ver qué cosas has escrito, tengo que leer. Entonces creo que de esa manera contribuimos mucho a nuestro país, a nuestra sociedad, ¿no? Y tengo unos planes bien bacanes que te contaré más adelante para hacer esto mucho más efectivo, ¿no? Pero me gustaría que me recuerden de esa manera, ¿no? Una persona honesta, una persona de trabajo, una persona de buena onda que siempre buscó ayudar y crear valor y eso es, ¿no? Eso es básicamente lo que me gusta. Excelente, excelente, Alberto. Y ahora sí, este podcast se llama Invertir Joven. Entonces, esta es la pregunta que le he hecho a todos mis invitados en toda la historia del podcast. Es la última pregunta y es, ¿cómo es que Vale. tú inviertes tu dinero? ¿Cómo está compuesto tu patrimonio? ¿Solo acciones, real estate, bonos, etcétera? Cuéntanos un poco. Buena pregunta. Mira, todos los seres humanos estamos sesgados, ¿no? Entonces, tenemos que combatir contra nuestros sesgos, ¿no? Eh, yo, como soy un hombre que he trabajado toda mi vida en equities, ¿no? Tengo una parte muy grande de mi portafolio en equities, ¿no? Y tengo poco real estate, por ejemplo. Entonces, lo que estoy haciendo ahora es comenzando a construir mi portafolio de real estate. Pero ahorita, para empezar, Calpa, yo soy accionista del 40% de Calpa SAP, ¿no? Ujú. Entonces, eso es lo que más vale en mi patrimonio, ¿no? Claro, Calpasar es una empresa que no cotiza en bolsa, entonces no tiene un valor de mercado todos los días, ¿no? Pero puedo utilizar diversos benchmarks para darle un valor, ¿no? Entonces, aparte de lo de Calpa, cuando me pagan yo soy gerente general, entonces tengo mi salario, tengo mis bonos, ¿no? Aquí en Calpa tenemos una política muy parecida a la de Estados Unidos, cuando nos ganamos buenas utilidades, ganamos todos los trabajadores nuestro bono, ¿no? Si trabajamos bien, obviamente, ¿no? Y cuando bajan las utilidades, ganamos menos, ¿no? Y si no hay utilidades, no hay bono, ¿no? Pero sí tenemos una política de pagar un porcentaje de las utilidades antes de impuestos y de bonos, se paga un pool de bonos, ¿no? Entonces yo, como nos ha ido súper bien, recibo mi bono y aparte recibo mis dividendos. Entonces, el dinero que entra a mi caja ya no lo voy a invertir en el Perú, porque como dije yo, Calpasap ya está en el Perú y representa una parte muy grande de mi patrimonio. Entonces tengo que diversificar mi riesgo, ¿no? ¿No? Si le va mal al Perú, le va a pegar a Calpa, no voy a tener más activos acá. Entonces, el dinero que me entra todos los años por mis bonos, mi salario, yo vivo de mi salario para empezar, es bien importante, ¿no? Yo tengo una política que es yo vivo de mi salario sin bonos. Con lo que gano al mes, yo tengo que vivir, ir al cine, ir a restaurantes, inclusive viajar y tratar de no gastar más de lo que entra. Yo soy bien disciplinado, ¿no? No gasto más de lo que se entra en lo que es gasto corriente, ¿no? Podría hacerlo porque como entra el bono grande, pero yo soy bien, no sé, pues ya soy medio maniático. Yo soy bien disciplinado, ¿ya? Entonces no gasto más, a menos que haya una emergencia, ¿no? Pero no gasto más de lo que entra. Y el bono entra de ahorro, el bono y los dividendos. Eso que entra de extra, yo compro activos en el extranjero. ¿Qué compro? Compro acciones, compro bonos y compro real estate, ¿no? Ahora estoy comprando real estate porque, como te dije, estoy sobrecargado de equities, ¿no? Claro. Entonces, más o menos, ¿qué proporción? Yo te diría que hasta hace unos años mi proporción era, casi todo era equity, pero a medida que las canas han ido saliendo, ya estoy cambiándole a bonos, ¿no? Y metiéndole a real estate, ¿no? Cuando era muchacho, cuando yo tenía 30 años y trabajaba en Estados Unidos, me salió perfecto porque todo lo que ganaba pagaba deuda y lo metía al mercado de acciones y el mercado de acciones boom, boom espectacular y me ligó, pues, ¿no? Pero ahora que ya soy más veterano, ya soy menos arriesgado
y le meto más o menos un 40-45% de equities de manera diversificada, ¿no es cierto? Un 30% en bonos y un 20% de real estate. Más o menos eso es como invierto, pero fuera del país, ¿no? Pero siempre de manera diversificada, buenos fundamentos y líquidos. No me gusta estar en activos que no sean líquidos, ¿ya? Aparte de mi departamento donde vivo, que sí también está acá en el Perú, tengo muy poquitos activos no líquidos. Y lo poco que tengo no líquido lo considero un gasto, ¿no? Por ejemplo, pues, no sé, el carro. El carro es un activo que es un gasto, o sea, no voy a ganar plata ahí. Una casa de playa, por ejemplo, no hay, pierdes plata todos los años. Ya es un gasto, te vas a la playa, te gusta regar tu plata. Pero, sí, pero yo sé que pierdo plata todos los días, ¿no? O sea, no lo invertiría como negocio, ¿no? Claro. Entonces, como inversión, para poder tener un retorno adecuado para cuando ya sea veterano y me retire, hago 40% de equities, 30% bonos, 30% real estate. Yo en lo personal no compro cosas muy sofisticadas, no compro notas estructuradas, no compro derivados, no compro bitcoins. No digo que esté mal comprarlo, ¿eh? Pero yo no lo compro porque me gusta lo vainilla. Toda mi vida siempre he sido bien vainilla, como ustedes pueden ver. Entonces sigo con lo vainilla, ¿no? Lo más Lo más simple clásico. para mí, lo más clásico, ¿no? Por ahí puedo meterle alguna cosa por ahí media rara, pero no mucho, ¿no? Claro. Y tengo mi patrimonio estructural tengo mi portafolio estructural y mi portafolio que le llamo yo timba, ¿no? También pues, me gusta a veces meterle un poquito a algunas cosas, ¿no? Pero soy consciente de que son de corto plazo, ¿no? Si me meto ahí y no me sale el trade, salgo, ¿no? Perdiendo no importa, ¿no? Y son pequeñas cantidades que voy poniendo, ¿no? Pero el patrimonio estructural siempre es en acciones que tienen buenos fundamentos de manera diversificada y líquida, ¿no? Perfecto. Perfecto, Alberto. Hemos aprendido un poco de tu historia de emprendimiento y también de ti como inversionista. ¿Algo que quisieras decir para cerrar este episodio? No, en realidad, muchas gracias, Cristian. El único mensaje que quiero dar es, especialmente a la gente joven, nuevamente, ¿no? Que sean honestos, que sean buena onda, ¿no? Que piensen en el largo plazo, ¿no? Lo que llaman el buen gobierno corporativo es importante, ser transparente, ¿no? Respetar a los demás, ¿no? No discriminar a la gente, ¿no? Eso es muy importante, no solo en la vida personal, sino en la vida profesional también, ¿no? Eh, y sobre todo, estudiar, ¿no? Leer, ¿no? Esforzarse, ¿no? No hay lonche gratis, como decimos los economistas, ¿no? No te va a pasar de suerte. Tienes que dedicarte, tienes que esforzarte, tienes que ser transparente. Y como dijiste tú, Cristian, si tú armas tu reputación poco a poco, te va a pagar, ¿no? Te va a pagar, ¿no? Y no hay más, y solo para terminar, ¿eh? Lo más importante cuando te va bien, en mi opinión, no es el dinero, ¿no? Mucha gente cree que es el dinero, ¿no? Eso me lo dijo un profesor hace muchos años, ¿no? Cuando yo no tenía dinero, entonces dije que está hablando cualquier cosa, pero ahora que tengo un poquito, lo más importante es la satisfacción personal que uno tiene de haber hecho cosas positivas. Eso para mí es lo más importante. Yo no sigo trabajando en Calpa, no seguimos creciendo porque quiero ganar un poquito más de plata, sino porque quiero hacer algo más interesante, ¿no? Crecer, ¿no? Aprender, ¿no? Juntarme con gente nueva, ¿no? Con Cristian, por ejemplo, tengo el gusto de conocerlo recién hace poco, ¿no? Me parece interesantísimo lo que estás haciendo, ¿no? Para mí es una alegría, un gusto, de verdad, voy a comprar tu libro. Hasta hace unos meses no sabía, ¿no? Pero por emprender en ciertas cosas me ha llevado a conocer a Cristian, ¿no? Y eso es lo que a mí me da gusto, ¿no? Así que ese es mi mensaje. No, Alberto, muchas gracias. Estoy más que feliz de conocerte también y de poder compartir tu historia en el podcast. Así que nos vemos en una siguiente oportunidad seguro y ya me cuentas qué te parece el libro si lo llegas a comprar. Excelente. Mucho Que estés gusto. muy Muy bien. amable. Chao, chao, chao.